Continuamos con el módulo de enfermedades respiratorias. En esta ocasión nos vamos a referir al fallo respiratorio agudo hipoxémico, aunque previamente vamos a ver algunos principios de ventilación mecánica aplicados en forma genérica. Veamos esta situación clínica. Seguramente les va a parecer familiar a muchos de ustedes. Un lactante de 8 meses sin antecedentes de importancia que es traído por su madre al departamento de emergencias. La madre refiere que el chico tiene una respiración ruidosa con retracciones subcostales y dificultad para alimentarse que empezó durante el día. En el examen físico ustedes ven frecuencia respiratoria de 48 por minuto, uso de músculos accesorios y sibilancias expiratorias. ¿Qué llama la atención en este caso? Es decir, estamos ante la situación de un paciente que no está respirando de la forma normal. Hay algún grado de estrés sobre el aparato respiratorio que está generando estas manifestaciones clínicas específicas. ¿Cuál es el significado de estos signos y síntomas? Es decir, el paciente está en una situación en la cual está logrando hacer frente al problema que tiene, o ya se encuentra pasado el umbral de tolerancia. Y esta que es la pregunta clave, que es la que veíamos en charlas previas, si es el paciente que estamos viendo está o no en insuficiencia respiratoria aguda. Una diapositiva de repaso de lo que veíamos en la charla previa, cuáles son los signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria y cuáles son, por qué es que se generan. Nosotros tenemos un estado normal en el cual no observamos ningún uso de músculos accesorios, sino que observamos a un paciente que está respirando normalmente sin ninguna manifestación de que le esté costando. Y frente a una anoxa, algún estímulo externo, como puede ser el contacto con algún virus respiratorio, el más común en el invierno, el virus sincicial, empiezan a haber algunas manifestaciones como dificultad para respirar e incremento del trabajo respiratorio. En la medida que el paciente logre hacer frente a la demanda corporal con estas modificaciones, hablamos de dificultad respiratoria y nada más. Ahora, si lo que vemos es que a pesar de estar usando toda esta energía de más, no se logra compensar no se logra llegar a las metas que el organismo está proponiendo, y aparecen hipoxemia, hipercapnia o acidosis respiratoria o metabólica, en ese caso ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Volvemos a la situación clínica precedente. A ustedes lo llaman para evaluar a este paciente y el médico que se encontraba a cargo le hizo un análisis de gases en sangre. En ese análisis ustedes encuentran un pH de 7,30, una PC2 de 59 y una PO2 de 50 milímetros de mercurio. Le hicieron también una radiografía de tórax donde vemos hiperinsuflación y refuerzo de la trama intersticial. ¿Cuál les parece que puede ser la causa más probable de hipoxemia? De acuerdo a lo que veíamos previamente, en estas situaciones y en este rango etario, la causa más común son las alteraciones BQ. ¿Qué deberíamos hacer con este paciente? Como suele decirse, la hipercapnia molesta, pero la hipoxemia mata, con lo cual el objetivo principal al cual uno tiene que dirigirse en este caso es a aportar el oxígeno necesario para sacar a ese paciente de la situación de hipoxemia en la que veíamos previamente. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Con dispositivos de bajo flujo o de alto flujo y con que brinden concentraciones de oxígeno altas, moderadas o bajas de acuerdo a las características que tenga el paciente. Ahí en la imagen de izquierda a derecha vemos un dispositivo de bajo flujo y de baja concentración de oxígeno, como es una bigotera, una cánula nasal. Al lado vemos un dispositivo de alto flujo, como es una máscara de nebulización simple, a lo que le sigue un dispositivo de tipo Venturi con las diferentes válvulas que tiene en la parte inferior. De esos colores tienen una interpretación universal y de izquierda a derecha se va entregando
en la medida que se incrementa el flujo, una fracción inspirada de oxígeno superior. Y a la derecha lo que vemos es la máscara con reservorio, que es la forma no invasiva y sin presión positiva que tenemos y que brinda la mayor concentración de oxígeno que tenemos para usar en la práctica habitual. Mecanismos farmacológicos: hay agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados o nebulizados en el caso de que el paciente tenga un cuadro obstructivo, lo mismo que el bromuro de hipatropio. Corticoides antibióticos de acuerdo a cuál sea la causa que está generando el cuadro clínico. Desde el punto de vista del soporte ventilatorio, como veíamos antes, hay dispositivos de bajo y de alto flujo, y a partir de ahí ya empezamos a hablar de dispositivos que entregan oxígeno con presión positiva. Cánulas nasales de alto flujo son dispositivos nuevos que tienen pocos años de uso en el mercado, pero que cada vez va encontrando mayor amplitud en los espacios en los cuales puede utilizarse. A eso le sigue la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación invasiva en grados crecientes de complejidad en la implementación. Ahora, ¿qué significa ventilación con presión positiva y de qué manera es diferente esto de la ventilación espontánea o la ventilación natural? Cuando nosotros miramos un ciclo de ventilación espontánea o ventilación con presión negativa, de acuerdo a una curva de presión en función de tiempo, vamos a ver una fase inspiratoria y una fase expiratoria. La curva esta de presión en función de tiempo intenta brindar una idea de cómo sería el bucle si nosotros pudiésemos tener un sensor pleural. Entonces, durante la inspiración, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la presión es negativa, y eso es la fuerza necesaria para que haya flujo de oxígeno desde la vía aérea proximal al espacio alveolar. En la medida que los músculos respiratorios, el diafragma principalmente, se contrae, tracciona de la pleura parietal, que esta presión se transmite a la pleura visceral y termina generando presión negativa en ese espacio, que se vuelve subatmosférica, y así se genera el gradiente para el flujo de oxígeno. Piensen que este es un proceso que consume energía. El modelo del resorte es bastante usado como para entender de qué se trata la ventilación. El resorte está en una situación de reposo y uno lo que hace es estresarlo, estirándolo. Eso sería el equivalente de la inspiración, y durante la expiración lo que hace es permitirle al resorte que vuelva a su situación de reposo. Por eso la expiración es la fase pasiva o sin consumo de energía del ciclo respiratorio. En ventilación mecánica no existe fase negativa, sino que la presión es siempre positiva a lo largo de todo el ciclo, tanto en inspiración y en expiración, porque el gradiente necesario para el movimiento de gas entre la vía aérea proximal y el espacio alveolar se logra a través de la presurización a presiones supraatmosféricas en la vía aérea proximal, y de esa manera se establece el gradiente necesario. Con respecto a la ventilación mecánica, vamos a hablar inicialmente de ventilación no invasiva y qué ventajas tiene sobre la ventilación invasiva. Evita las complicaciones de la intubación endotraqueal, preserva los reflejos de la vía aérea, es más confortable para el paciente, hay menos necesidad de sedación o ninguna sedación, y puede mejorar la dificultad respiratoria del paciente, disminuyendo el trabajo respiratorio y su puntaje en las escalas de valoración de la disnea. ¿Qué tenemos que saber al momento de implementar una técnica de ventilación no invasiva? Desde el punto de vista del equipo, vamos a necesitar fijar dos niveles de presión, una presión inspiratoria y una presión expiratoria. La nomenclatura puede variar entre diferentes equipos, diferentes marcas, pero sepan que son, como se ve en la curva de presión en función de tiempo, arriba van a tener una presión inspiratoria, que es la presión alta, que acá estaría aproximadamente en 22 o 23 centímetros de agua, y una presión expiratoria, que en esa misma curva vemos que está alrededor de 4 centímetros de agua.
Van a tener que setear también una fracción inspirada de oxígeno, una frecuencia respiratoria en el caso de que sea necesario. Esto tiene que ver con los modos, y los modos pueden ser asistidos o controlados. En este caso, nosotros, como estamos hablando de ventilación no invasiva, el paciente va a tener siempre esfuerzo inspiratorio, con lo cual van a ser modos asistidos. Pero esos modos pueden ser como para que el paciente reciba un apoyo respiratorio, un apoyo inspiratorio con presión positiva con cada uno de sus esfuerzos, y solamente esos, o que además reciba una frecuencia aún en ausencia de ese estímulo, con lo cual la frecuencia respiratoria será un parámetro a fijar de acuerdo al modo que implementemos. Otro de los parámetros que no figura ahí es la sensibilidad para el disparo, que tiene que ver con cuán sensible queremos que sea el equipo para detectar que el paciente está queriendo inspirar. Más allá del equipo, lo que tenemos que evaluar después es cuál es la interfaz con la cual se va a implementar la presión positiva en el paciente. Vamos a usar una máscara facial, una máscara nasal, una máscara que tome toda la cara, que son las máscaras más comunes y que brindan más confort al paciente. Habrá que verlo en cada uno de los casos y de acuerdo sobre todo a la edad del paciente que estemos tratando. ¿Cuáles son las contraindicaciones de ventilación no invasiva? Sobre todo alteración del nivel de conciencia e inestabilidad hemodinámica. Cuando el paciente tiene un nivel de conciencia alterado y no estamos seguros de que su drive respiratorio esté funcionando bien, no sería una buena recomendación usar este soporte. De la misma manera que cuando hay riesgo de aspiración. Y en estados de inestabilidad hemodinámica, como los músculos respiratorios consumen energía, una de las estrategias para mejorar el estado de shock es justamente poner a esos músculos en reposo, por eso se prefieren modalidades invasivas frente a las no invasivas. Como decíamos previamente, hay que fijar una serie de parámetros para iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Ahí se habla de las interfaces, la FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno que vamos a brindar, como al inicio de cualquier soporte, siempre es de 100% o una FiO2 de 1. A partir de ahí se irá bajando de acuerdo a lo que el paciente requiera, dentro del límite de seguridad que está entre 0,21 y 0,6. Las presiones que vamos a manejar dependen de la edad de los pacientes, ahí hay algunas recomendaciones, pero esto tengan en cuenta que son siempre recomendaciones iniciales. Toda estrategia ventilatoria tiene que ir de acuerdo a los requerimientos que el paciente les esté mostrando que tiene en ese momento. Hay algunas recomendaciones que involucran, que apuntan sobre todo a la insuficiencia respiratoria hipoxémica y otras a la hipercápnica. La hipoxémica básicamente, y que de esto vamos a hablar en un ratito, en los casos de hipoxemia básicamente lo que uno intenta hacer es incrementar la presión positiva en la vía aérea, por eso se recomienda siempre iniciar con EPAP o presiones durante la expiración que son más altas que en los otros casos. Con respecto a la ventilación invasiva, la interfaz, a menos que el paciente esté traqueostomizado, caso en el cual se implementará a través de la traqueostomía, el paciente va a tener que ser intubado. Luego de la intubación, con un tubo apropiado para el tamaño del paciente, habrá que definir cuál es el modo ventilatorio que vamos a utilizar. Cuando uno, para tener una idea, todas estas son variables que están interrelacionadas, y si uno elige controlar el volumen, la presión va a ser variable, y si elige controlar la presión, el volumen va a ser variable. Los parámetros iniciales van a tener que setearse de acuerdo al estado del paciente y después reevaluándolo en forma continua, porque este proceso es dinámico. Y como siempre recordamos, la ventilación mecánica no cura a nadie, sino que simplemente le brinda una ventana de tiempo para la resolución del problema. Entonces lo que esperamos es que durante este tiempo es que el paciente trate de cumplir las metas fisiológicas y eso de la mano de no generarle ningún problema asociado justamente a la forma de tratamiento.
El volumen minuto, recuerden, como veíamos antes también en la charla de insuficiencia respiratoria aguda, es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente o volumen tidal, como se ve en muchos equipos. Los ventiladores que se usan en la actualidad son todos microprocesados y tienen una serie de curvas que se ofrecen como para que uno pueda monitorear cuál es la evolución que está teniendo el paciente. Esta curva que vemos acá en la pantalla es una curva de presión en función de tiempo y vemos la presión en el eje Y y el tiempo en el eje X. Acá lo que se pueden diferenciar son claramente dos fases, una con presiones más altas, que es la inspiración, y otra con presiones más bajas, que es la expiración. El inicio del ciclo o el inicio también de la fase inspiratoria se llama disparo y tiene que ver con el momento en el cual se abre la válvula inspiratoria y el gas empieza a ser insuflado en el árbol respiratorio del paciente. Esto puede estar disparado por el mismo paciente o disparado por que transcurrió una cantidad de tiempo de acuerdo a la frecuencia respiratoria que ustedes le setearon en los parámetros. A partir de ahí vemos un rápido ascenso de la presión en la vía aérea, que tiene que ver sobre todo con el comportamiento de la vía aérea proximal. Luego de eso un ascenso con menor pendiente, que eso tiene que ver con redistribución del aire, hasta un punto que es la presión máxima, que acá se ve con una línea punteada y que recibe el nombre de presión pico. Presión pico o presión inspiratoria máxima son sinónimos y es la máxima presión que se observa durante todo el ciclo. A partir de ahí hay una caída de la presión en la vía aérea hasta un nivel de presión que se llama presión plató o presión meseta, y que este es un reflejo del comportamiento alveolar. A partir de este momento se inicia la expiración. Este momento de cambio de fase de la inspiración a la expiración se denomina ciclado y puede estar gatillado porque se llegó a un volumen determinado o porque se llegó a un tiempo determinado. A partir de ahí viene la expiración, y la expiración, como pueden ver acá, no tiene presión cero, sino que tiene una presión positiva que es menor que en la inspiración. Y eso recibe el nombre de PIP o presión positiva al final de la expiración, que es otro de los parámetros que uno tiene que fijar cuando setea los parámetros de la ventilación mecánica. Una vez definido si vamos a mantener fijo el volumen o vamos a mantener fija la presión, tenemos que definir de qué forma se le va a entregar en cada ciclo este volumen o esta presión al paciente. Los modos son controlados, asistidos controlados o asistidos. En definitiva, desde el punto de vista del seteo no se modifica mucho esto, pero sí tiene que ver con las características del paciente. ¿Qué es la ventilación controlada? Es cuando el equipo maneja cada uno de los disparos del ventilador. Entonces, si ustedes le ponen una frecuencia de 20, ese paciente va a tener una frecuencia de 20 ciclos por minuto. Asistidos sería el caso en el cual cada uno de los ciclos es disparado por el paciente. Y asistido controlado es una mezcla de los dos, en el cual uno le fija una frecuencia determinada y esa frecuencia puede ser cubierta tanto por esfuerzos del paciente como por disparos automáticos generados por el ventilador. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada es un tipo de ventilación que actualmente se usa poco y que la diferencia que tiene con el anterior es que ustedes le fijan una frecuencia y que esa frecuencia se mantiene estable, y si el paciente quiere inspirar entre medio de dos ciclos, el equipo no lo asiste. Distinta es, o un complemento de esta es, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada con el agregado de ventilación con presión de soporte. Entonces los ciclos gatillados por el paciente, más allá de la frecuencia que uno le haya puesto, van a tener las características que ustedes le hayan seteado en la ventilación con presión de soporte. La presión continua en la vía aérea o CPAP es un modo ventilatorio discutido.
Hay personas que no lo consideran directamente un modo ventilatorio porque no facilita la ventilación, dado que la presión es continua durante todo el ciclo, y acá lo único que uno fija es un nivel de presión continua y una fracción inspirada de oxígeno. Los objetivos de la ventilación invasiva, igual que de todas estas formas de soporte que estamos tratando, son brindar una oxigenación y ventilación adecuadas para disminuir el trabajo respiratorio. Con respecto a los modos y parámetros, vamos a ver básicamente los que están relacionados con la ventilación asistida controlada, que son, dado el objetivo o el enfoque que le estamos dando a este curso, los modos que uno utiliza inicialmente en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces lo que vamos a fijar es la FiO2, que como en todos los casos vamos a iniciar con la máxima, que es una FiO2 de 1, y se va a ir bajando con un rango que va de 0,21 a 1 hasta lograr la menor FiO2 con la cual el paciente mantiene una oxigenación normal. Vamos a fijar el volumen corriente o la presión pico de acuerdo a que estemos ventilando al paciente con un volumen controlado o con una presión controlada, la presión positiva al final de la aspiración o la PIP que veíamos en la curva previamente, la frecuencia respiratoria, la relación que va a tener la inspiración con la expiración, siendo recomendable que pacientes con un patrón hipoxémico restrictivo tengan una relación IE lo más cercano a 1,1 o 1,2, y en caso de tratarse de pacientes con patrones obstructivos, en ese caso vamos a pedir una expiración bastante más prolongada, con patrones de 1,3 en adelante, siendo muchas veces usados patrones en pacientes con cuadros graves de 1,6 o 1,7. La sensibilidad para el disparo de cada ciclo en los modos asistidos, que esto vamos a tener que ir regulándolo de acuerdo a las características del paciente, siempre teniendo en cuenta que, como ustedes se imaginarán, cada vez que uno quiere inspirar necesita ser asistido. Entonces la sensibilidad va a ser todo lo sensible que se pueda, evitando autodisparos o disparos por circunstancias que no son esfuerzos reales. Y una cosa de la cual habitualmente nos olvidamos es del seteo de las alarmas. Los equipos están programados o están construidos más que programados para poder funcionar sin que uno los esté mirando todo el tiempo. Entonces para eso le vamos a poder fijar las alarmas dentro de justamente un rango que sea aceptable, como para que cualquier desvío, de acuerdo a lo que uno piensa que es la ventilación que ese paciente necesita, las alarmas suenen y nos permitan acercarnos para ver qué es lo que está pasando. Con respecto al setting inicial, en ventilación controlada por volumen, vamos a fijar, como decíamos, el volumen corriente, y esto Yendo específicamente al tema de esta charla, que tiene que ver con el patrón de ventilatorio para un paciente con fallo respiratorio agudo hipoxémico, vamos a repasar brevemente de qué depende la hipoxemia. Y nosotros sabemos que la oxigenación en sangre es directamente proporcional a dos variables.
Una es la fracción inspirada de oxígeno y la otra es la presión media en la vía aérea. Veamos las dos curvas que se presentan en esta diapositiva. La curva superior la estuvimos viendo en casos previos y vemos que a la izquierda está la primera fase, que es la inspiratoria, y a la derecha la segunda fase, que es la expiratoria. Nosotros decíamos previamente que la oxigenación es directamente proporcional a la fracción inspirada de oxígeno y a la presión media en la vía aérea. La fracción inspirada de oxígeno la vamos a poner al máximo, o sea, en 1, con lo cual eso no sería un factor que nos está preocupando en este momento. ¿Y cómo se incrementa la presión media en la vía aérea? La presión media en la vía aérea, si la miramos gráficamente, es una forma numérica del área bajo la curva que dibuja la curva esta de presión en función de tiempo. Entonces, toda forma en la cual nosotros incrementemos el área bajo la curva va a mejorar la hipoxemia de los pacientes. Ahora, hay formas que son recomendables y formas que no son recomendables. La mayor parte del daño alveolar vinculado a la ventilación mecánica tiene que ver con presiones plató o presiones meseta altas. ¿De cuánto hablamos de altas? Por arriba de 30 centímetros de agua. Por lo tanto, no sería una buena estrategia incrementar la presión media en la vía aérea subiendo el volumen corriente o subiendo la presión inspiratoria máxima, porque sabemos que se van a asociar a más complicaciones. En ese caso, lo que vemos es que, de acuerdo, vean la curva, la diferencia en la curva de arriba con respecto a la de abajo, que es lo que pasa cuando se incrementa el nivel de PIP. Al mantener más presión durante toda la expiración, incrementamos el área bajo la curva, incrementamos la presión media en la vía aérea, que eso es algo que ustedes van a poder ver en los ventiladores microprocesados en la parte de monitoreo, y eso va a llevar a que el paciente mejore su estado de hipoxemia. Bueno, cuando fijamos estos parámetros en el ventilador, y previamente hablábamos de la presión meseta, hay dos aspectos que no deberían pasar desapercibidos para evitar dañar al pulmón justamente con una estrategia que pretende ser terapéutica. Dos aspectos son fundamentales en este caso y que corresponde monitorear muy de cerca, que son el nivel de presión plató y la aparición de lo que se conoce como autopip. Si recordamos lo que veíamos previamente, sabemos que toda la fase inicial del ciclo inspiratorio tiene que ver con el componente de la vía aérea. Hasta que llegamos a la PIM, presión inspiratoria máxima, fíjense en la diapositiva que el punto máximo de presión coincide en la curva de flujo en función de tiempo con el momento en el cual se corta el flujo. Entonces piénsenlo de esta manera. El paciente dispara un nuevo ciclo, se abre la válvula inspiratoria y se mantiene flujo inspiratorio constante durante una fracción de tiempo. Cuando se corta ese flujo, se corta con la presión inspiratoria máxima. A partir de ese momento hay flujo cero hasta la apertura de la válvula expiratoria, que es cuando empieza la expiración o el ciclado. El momento en el cual se abre la válvula expiratoria, o podríamos decir la finalización del periodo de flujo cero, es el que corresponde con la presión meseta. La presión meseta o presión plató es la que nos habla del comportamiento del componente alveolar. Cuanto más alta sea la presión meseta, quiere decir que más comprometida está la parte parenquimatosa del aparato respiratorio. ¿Cuál es la forma de medir la presión meseta? Si ustedes setearon en forma, como se ve acá, una pausa al final de la expiración, la van a ver en cada ciclo. Si no, lo que hay que hacer en los equipos es buscar el botón de pausa inspiratoria manual y al finalizar la entrega del volumen corriente, apretar ese botón durante 2 a 3 segundos y fijarse el valor de presión meseta que les entrega el aparato. Si está por debajo de 30 centímetros de agua, estamos en la zona de seguridad. Por arriba de eso hay que evaluar cuáles son las características que tiene el paciente que pueden estar llevando a esa situación, porque sabemos que esa no es una situación que pueda perdurar por muchísimo tiempo sin tener complicaciones.
Otro de los aspectos los que hablábamos previamente tiene que ver con la presión positiva al final de la expiración. Ustedes imagínense un paciente que inspira y que al expirar no vacía completamente sus alvéolos. Se vuelve a iniciar un nuevo ciclo y vuelve a no vaciarse completamente. En ese caso lo que ocurre es que progresivamente se va quedando con más volumen atrapado. Y eso es lo que después vemos nosotros a través desde el punto de vista clínico, como un tórax timpánico, desde el punto de vista radiológico, como playas pulmonares hiperclaras o ventilación de más de 10 espacios intercostales. Fíjense las dos curvas de flujo-tiempo que estamos viendo en esta diapositiva, y en la de arriba lo que vemos es que a pesar de brindarle un tiempo expiratorio apropiado, el paciente, al tener volumen atrapado, tiene una expiración más prolongada y el siguiente ciclo se inicia sin que los alvéolos se hayan vaciado del todo. En el segundo de los casos, lo que se ve es una frecuencia respiratoria demasiado elevada para las características del paciente. El resultado es el mismo, es que durante la fase expiratoria la línea que está marcando el flujo no logra llegar a cero antes del inicio del nuevo ciclo. Y si uno pudiera ver esto a lo largo del tiempo, lo que vería es una curva de volumen en función de tiempo como es la inferior. En esa curva lo que vamos viendo es que progresivamente el paciente se va quedando con más volumen atrapado, que después de muchos ciclos puede llegar a ser una característica o un problema bastante importante. ¿De qué manera evaluamos esto en ventilación mecánica? Haciendo una pausa, de la misma manera que hacíamos antes, para medir la presión plató, pero en este caso la pausa va a ser el final de la expiración. Entonces, si el paciente vació completamente sus alvéolos y nosotros hacemos una pausa al final de la expiración, el valor que se va a ver es el valor de PIP que nosotros hayamos fijado como parámetro. Si lo que se ve es un valor de PIP que está por arriba del que nosotros fijamos, lo que quiere decir es que ese paciente no se vació completamente y que todavía tiene volumen atrapado. Ese va a ser el momento en el cual tengamos que cambiar la estrategia ventilatoria, dándole más tiempo a la expiración para evitar los problemas asociados a la hiperinsuflación, que básicamente tienen que ver con el barotrauma. Para finalizar, tener en cuenta las complicaciones de la ventilación mecánica que pueden ocurrir. La complicación más temida y la que siempre tenemos que evitar, y por eso también muchas de las consideraciones que hicimos previamente, es lo que tiene que ver con el barotrauma: neumotórax, neumopericardio, enfisema subcutáneo. Así que sospecharlo siempre en pacientes que están inestables luego de iniciar la ventilación mecánica. ¿Qué signos clínicos nos pueden alertar sobre esto? Asimetría en los ruidos respiratorios, taquicardia, taquipnea, desaturación. Siempre sepan que todo neumotórax en un paciente con ventilación mecánica con presión positiva es una emergencia, porque siempre va a ser un neumotórax a tensión, y cuando uno lo está sospechando, si la sospecha clínica es clara, no corresponde esperar a una radiografía para hacer diagnóstico, sino que lo que hay que hacer es un drenaje con aguja lo más rápido que se pueda para modificar la situación del paciente. En determinados casos, si uno le opina o tiene elementos para justificar que hubo una lesión del parénquima pulmonar, es recomendable dejar un tubo de toracotomía para prevenir la recurrencia. Más allá de las complicaciones puramente pulmonares, hay que tener en cuenta las complicaciones circulatorias. Las interacciones cardiopulmonares nos muestran que cualquier efecto que uno aplique sobre los pulmones va a tener consecuencias sobre el aparato circulatorio, y en pacientes que están deplesionados de volumen, estos efectos son más importantes. Entonces, si van a iniciar la ventilación mecánica con presión positiva en un paciente que está inestable hemodinámicamente, es recomendable, mientras se lleva a cabo el inicio de la ventilación mecánica, una enérgica expansión con fluidos como para prevenir el efecto del inicio de la ventilación mecánica. Ustedes sepan que siempre la ventilación mecánica con presión positiva es buena para el corazón izquierdo, pero mala para el corazón derecho. Por lo tanto, es importante que el paciente esté bien precargado
al momento de iniciar la ventilación con presión positiva. Bueno, el último de los efectos a comentar del inicio de la ventilación mecánica con presión positiva es que normalmente, en situaciones normales, la ventilación espontánea hace que las áreas que resultan más ventiladas sean aquellas que también son mejor perfundidas. Eso tiene que ver con que las zonas dorsales y basales es donde el diafragma genera más presión negativa, entonces el gradiente para el flujo de gas es mayor hacia ese lugar, que también, justamente por ser una zona de declive, es el más perfundido. Ahora, cuando no tenemos la función diafragmática, porque el paciente está siendo ventilado con presión positiva, no va a haber demasiado cambio en la circulación, porque las zonas de declive siguen siendo las mismas, pero las áreas más ventiladas van a ser las ventrales, porque el gradiente de presión es más favorable hacia ese lugar. Con lo cual esto genera una disparidad de BQ y es un mecanismo de hipoxemia. El organismo, a través de la broncoconstricción hipocáptica y de la vasoconstricción hipoxémica, logra paliar este efecto, y también desde el punto de vista terapéutico se puede ayudar en esto con una adecuada expansión con fluidos. Bueno, espero que haya quedado claro los conceptos iniciales